Esa imagen que usted está viendo ahí es un graffiti, pero no es uno de acá de la Plaza Ramón Cruz, no es uno que sacamos de la última semana, es un graffiti del siglo I. Así que los grafitis no lo inventaron, ¿no es cierto?, en los trenes de Nueva York hace unas cuantas décadas atrás, son mucho más antiguos. Y seguramente si usted ve esa imagen, ve algo, pero no ve nada claro. Por eso le quiero pedir a mi hermano atrás que pueda colocar la diapositiva siguiente, porque ahí se ve algo más claro, ¿no es cierto? Se supone que este grafiti que ahí aparece es del siglo I, el año 85 aproximadamente. Fue encontrada en una casa en Roma y dice una frase en griego, pero también sale una imagen que creo que usted más o menos la ve y la entiende. La frase que está escrita ahí dice en griego, Alexamenos sebetes theon, que significa Alexamenos adora a su Dios. Lo que esta imagen está tratando de representar es una burla hacia un cristiano que se llamaba Alexamenos, que vivía en Roma. Y están representando al Dios de Alexamenos, a un crucificado, a Jesucristo. Y sabe usted, y lo ve bien ahí la forma que tiene, es un burro crucificado. Nosotros sabemos que vivimos en un ambiente que cada vez más se está haciendo hostil al Evangelio de Jesucristo. Pero es importante recordar que esta hostilidad al Evangelio no es algo del siglo XXI, sino que es algo que surgió y se produjo desde un comienzo del cristianismo. Y acá tenemos a este cristiano de alguien que se está burlando acerca de su fe, está mostrando que para él es solamente algo digno de risa y de burla, y nada más. Por eso el día de hoy me gustaría que pudiésemos aprender algo de este mensaje. Y si me puede ayudar Rafael con la imagen que viene. Porque el día de hoy, analizando este pasaje del libro de Hechos, me gustaría que pudiésemos aprender estos tres principios. Bueno, cómo orar en oposición. La imagen siguiente, por favor, dice ahí la realidad de la oposición. En segundo lugar, la oración en medio de la oposición. Y finalmente, la respuesta de Dios en la oposición. Este pasaje del libro de Hechos que leímos en un comienzo y al cual vamos a volver ahora en el capítulo 4 del libro de Hechos, versículo 23, nos está mostrando la realidad de la oposición al cristianismo. Durante estos últimos días nosotros hemos visto que nuestro país está revuelto, pero no solamente hemos visto eso, hemos visto que de alguna u otra manera las respuestas, las miradas, la forma de pensar acerca de lo que nuestra sociedad está viviendo no tiene que ver y no se basa, no se funda en lo que dice Dios y su palabra. Es el hombre tratando de analizar los problemas del hombre. Pero acá en la palabra de Dios tenemos en el libro de Hechos, en el capítulo 4, lo que sucedió en el cristianismo, lo que sucedió en los primeros cristianos cuando ellos empezaron a hacer frente a la oposición. Y me gustaría invitarlos nuevamente ahí a ese pasaje en su Biblia, en Hechos capítulo 4, versículo 23, y me gustaría leer solamente ese versículo. Dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos Todos nosotros creo que recordamos que en el libro de Hechos se nos narra lo que está sucediendo con la iglesia. El Señor Jesucristo ascendió a los cielos y les dijo a sus discípulos: no les toca a ustedes saber las sazones que el Padre puso en su propia potestad, pero id, vosotros me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y Él dijo que nos iba a dejar el poder del Espíritu Santo para ser testigos suyos. Y en Hechos capítulo 2 vemos que de pronto están los cristianos reunidos, están orando ellos, y baja el Espíritu Santo sobre sus vidas en formas de lenguas de fuego, describe la Escritura, y todos empezaron a contar las maravillas de Dios en diversas lenguas. De tal manera que esa multitud congregada que procedía de distintos lados del imperio escuchó hablar de las maravillas de Dios en su lengua original. Imagínense lo impactante, lo grande que debe haber sido ese momento. Ellos hablaban una lengua en común, pero en ese momento empezaron a escuchar la verdad de Dios en su propia lengua. Pero no solo quedó ahí, sino que la Escritura dice que se levantó Pedro, empezó a predicar el Evangelio, les habló acerca del mensaje de Jesucristo, que era el Mesías prometido de Dios, que había muerto en la cruz, pero que al tercer día se había levantado de entre los muertos. Y fue maravilloso cómo termina el capítulo 2 del libro de Hechos. Dice que estaban todos unánimes, juntos, y estaban perseverando con gran alegría y tenían el favor de Dios y del pueblo. Y se añadieron en ese momento 3.000 personas a la iglesia de Cristo. Qué maravilloso final es el capítulo 2. Creo que a todos nosotros nos gustaría vivir siempre en Hechos capítulo 2. Pero lamentablemente vienen Hechos capítulo 3 y 4. Y digo lamentablemente porque no todo siempre es tan bueno y empiezan a existir la oposición. En el capítulo 3 de Hechos, y usted lo puede ver ahí en su propia Biblia, dice la Escritura que había un hombre cojo que estaba pidiendo siempre limosna en el templo. Lo que podían hacer el judaísmo, lo que podía hacer un judío, lo que podía hacer un fariseo por este cojo era darle un poco de dinero. Y de pronto pasan por ahí, dice la Escritura, Pedro y Juan. Y empezó él a pedir, a machetear, diríamos nosotros en buen chileno. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús, levántate. Y dice la Escritura que de pronto fueron afirmados sus pies y sus tobillos y este hombre se colocó de pie. Fue increíble, fue un gran testimonio en ese momento, y dice que la Escritura que todas las personas se llenaron de asombro en ese momento por lo que había sucedido. Y luego de esa circunstancia, entonces nuevamente Pedro, Juan se colocan de pie y empiezan a predicar un segundo gran mensaje. Un gran mensaje se empieza a escuchar. La palabra de Dios es predicada nuevamente. Pero en el capítulo 4 empiezan los problemas. Porque a las autoridades religiosas no les gustó lo que estaba sucediendo en ese momento. No les gustó que se hablara en el nombre de Jesús. Por lo tanto, dice en el capítulo 4, versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos, versículo 2, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Mi amado hermano, ¿cómo debe haber quedado el ánimo de estos apóstoles cuando de pronto ellos estaban anunciando el mensaje de Cristo? Habían visto que 3.000 se habían convertido en la primera vez. Luego habían visto cómo Dios obró en forma sobrenatural. Un cojo fue sanado. Todas las personas fueron testigos. Dice la Escritura que 5.000 además fueron añadidos. La iglesia estaba creciendo y de pronto empieza la oposición. ¿Qué pasó? ¿Se le salió a Dios de control? ¿Estaba el Dios de los cielos durmiendo? ¿Miró al lado? ¿O acaso los creyentes no habían estado orando fielmente? ¿Habían dejado de hacer sus deberes cristianos y por eso vino la oposición? Lo primero que tenemos que comprender es que en la vida cristiana muchas veces vamos a vivir esto, la realidad de la oposición. Ahí estaban estos hombres, Pedro, Juan, frente a hombres que eran pescadores, simples. Hombres que habían visto el mensaje de Jesucristo, que habían sido escogidos por Jesús, pero no eran los más sabios de Israel, no eran los más adinerados de Israel, no tenían el poder político ni el poder económico, eran hombres muy simples. De hecho, la Escritura dice en el versículo 13 que se les llama hombres sin letras y del vulgo, vulgares, simples. La verdad es que eran menospreciados por los líderes. Pero estos hombres que estaban ahí recibieron una orden. Dice la Escritura en este pasaje, versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen
en el nombre de Jesús. Amenazas. Los discípulos trataron de dar una respuesta coherente. Le dijeron, ¿es acaso justo que nosotros le obedezcamos a ustedes antes que obedecer a Dios? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fue un momento de valentía que tuvieron frente a las autoridades. Pero versículo 21 dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Les soltaron. Y ahí estaban estos hombres. ¿Y qué sucede con estos hombres que están amedrentados, que habían vivido la oposición, que estaban en dificultades? Ellos van donde un grupo de creyentes. Versículo 23. Y empiezan a contar lo que está sucediendo en este problema. Mi amado hermano, tenemos que reconocer que nosotros vivimos en un mundo, y hemos vivido quizás hace 2 semanas en un mundo o en una ciudad relativamente tranquila, con dificultades, claro, pero ahora hemos vivido con problemas que a lo mejor jamás ninguno de nosotros pensó. Hemos vivido la oposición y de alguna manera esa burbuja se empezó a romper. Y amado hermano, nos podemos enojar con los que nos rompieron la burbuja. Me rompieron mi burbuja, yo estaba tranquilo, feliz, y ustedes me están mostrando cosas que no están tan bien. Por eso tenemos que partir reconociendo esto, la realidad de la oposición. Muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones que no nos gustaría estar, como están estos Pedro y Juan. Ahí lo soltaron. Yo me lo imagino lo rápido que deben haber corrido para llegar a este lugar donde estaban los cristianos y contarles cómo estaban. Ahora, dice el versículo 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Empezaron a contar con lujo y detalle todo lo que había hecho. Dios hizo grandes cosas, pero pasó esto, hubo este problema, y de esta manera nos contestaron ellos. Y sabe, a mí lo que me encanta de la Escritura es que no me muestra super cristianos. ¿Sabe? Cuando llegaron Pedro y Juan, no se formó un comité y dijeron, a ver, vamos a llamar un comité de expertos en la iglesia, ¿no es cierto? Imagínense, vamos a llamar un comité de expertos, vamos a llamar a los mejores de nosotros y vamos a hacer un análisis, vamos a juntar a los 100 mejores científicos, estadistas, ¿no es cierto? Personas que tengan de distintas trascendencias, y analicemos este problema, esta oposición que se está generando, para que podamos dar una respuesta a esta dificultad que estamos viviendo. Eran personas del vulgo, eran normales. El cristianismo surgió en personas que humanamente hablando no podrían haber revolucionado nada. ¿Y sabe lo maravilloso de esto? Que nos muestra que aquí está Dios detrás, no el hombre. Pedro, Juan, simples pescadores. Dios los está ocupando. Y estos hombres estaban asustados. Estos hombres estaban con la cola entre las piernas. Estos hombres no se sentían grandes ni valientes. No estaban ahí gritando, se abrirán las grandes alamedas, ¿no es cierto? Estaban apesadumbrados. Si vamos un poco más, yo creo que en ese momento quizás ellos deben haber pensado, este es el momento especial para irse al exilio. Ya se convirtieron 3.000, luego se convirtieron 5.000. Hemos hecho harto, Señor, hemos trabajado harto. Hemos hecho lo que ningún evangelista ha hecho. Una gran multitud se ha convertido, así que este es el momento preciso para salir arrancando. Pero no pasó eso. Luego de que ellos estaban viviendo la realidad de la oposición, ¿saben lo que hicieron? No llamaron a ningún comité. No se pusieron a disvariar y empezar a dar, ¿no es cierto?, ahí por Facebook, por Twitter, ¿no es cierto?, explicar cómo podríamos responder frente a esta grave situación que estamos viviendo. ¿Sabe lo que hicieron? Sale en el versículo 24. Oraron. Mi amado hermano, en el fondo muchas veces nosotros no oramos porque no creemos en la oración. Lo que yo hago pone en evidencia lo que yo creo. Y si lo primero que yo hago cuando mi hijo se enferma es desesperarme buscando la mejor farmacia y sacándole hora inmediatamente al médico, y después al final, hoy, ¿verdad que también podría haber orado? Muestra en el fondo lo que yo creo. Que en el fondo yo, si bien digo amén, gloria a Dios y todo ese lenguaje canutoide, evangélico,
en el momento de los que hubo, perdón que ocupe tantas palabras muy chilensis, en el momento de estas situaciones, lo que yo hago demuestra realmente lo que yo creo. Y acá se pusieron de acuerdo los cristianos. Y empieza este maravilloso pasaje de la oración, versículo 24 hasta el versículo 30. Y quiero que estudiemos esta oración, porque creo yo que lo que más necesitamos en medio de todas estas cosas, ¿saben lo que es? Es orar. No necesitamos cristianos, no necesitamos pastores, analistas políticos. No los necesitamos. Lo que necesitamos es conocer la palabra y orar. Eso es lo que necesitamos. Amén. Mi amado hermano, usted puede venir a mí y me puede preguntar, pastor, ¿qué piensa usted de los últimos acontecimientos? Muéstrenos. Podría decirle, hermano, hay cosas que sé y hay cosas que no tengo idea. No tengo idea. ¿Para qué le voy a empezar a mentir? Porque no es parte, digamos, de mi función como pastor conocerlas todas. No las sé todas. No he visto todos los opinólogos o los estudiosos. No lo tengo. Y seguramente ellos pueden tener cosas mucho más claras que yo. Y acá tenemos este grupo. Este grupo, digamos, humilde de personas que no tenían tanto conocimiento como los líderes. No eran, digamos, tan duchos, no tenían, digamos, ese conocimiento específico de toda la ley de Dios. Pero estos hombres habían conocido a Cristo resucitado. Y sabían lo que tenían que hacer en ese momento. Dice el versículo 24, ¿qué es lo que está sucediendo? Y ellos, lea conmigo el versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, paremos ahí, qué maravilloso. Oraron. Luego de que la iglesia se enteró del problema, ellos dijeron, tenemos que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Vamos a no solamente sociabilizar entre nosotros el problema, sino que vamos a llevar este problema delante de Dios. Y aquí es maravilloso cómo está estructurada esta oración. Podemos encontrar lo siguiente, y lo vamos a decir relativamente rápido. ¿Qué es lo que podemos encontrar acá? Que primero ellos reconocen los atributos y la grandeza de Dios. En segundo lugar, citan y aplican las Escrituras. Y en tercer lugar, piden algo específico a Dios. Lo vuelvo a decir. Ellos reconocen la grandeza de Dios. En segundo lugar, citan y aplican las Escrituras. Y en tercer lugar, piden algo específico. Ahí está. Y comienza en este versículo 24, donde ellos no se centran en el problema. Ellos alzaron la voz y lo primero que dijeron, pucha Señor, tengo susto. Podrían haber hablado acerca de sus emociones. O podrían haber dicho algo como esto, Señor, manda fuego, ya lo dijimos en la mañana, me estoy repitiendo. Manda fuego contra los líderes, ¿no es cierto? Tampoco hicieron eso. ¿Sabe que no se preocuparon ni de sus emociones, ni de los causantes de esta oposición, sino que colocaron su mirada en Dios? Y mi amado hermano, eso es lo que nosotros necesitamos en medio de cualquier dificultad. Sea esta contingencia nacional, sea una dificultad que a lo mejor tú estás viviendo en particular, sea temores. ¿Acaso nosotros no tenemos temores? Por supuesto que sí, mi amado hermano. Nosotros somos igual que Pedro y Juan, estamos llenos de temores. Y el problema no es tener temor, sino que qué es lo que hacemos con nuestro temor. Podemos responder de distintas formas, pero aquí vemos cómo ellos están respondiendo. Y ellos hablan y dicen, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Usted lo cree? Amén. Soberano Señor. Dios es soberano. Conocí a un pastor muy querido. Ya está en la presencia del Señor. Y él cada vez que comenzaba a orar, usted lo escuchaba comenzar a orar y él decía esta frase al inicio de su oración: soberano Dios y nuestro Padre. Me gustaba su oración, porque lo que estaba reconociendo era la grandeza del ser al cual se estaba dirigiendo. Soberano Dios y nuestro Padre. A ese Dios es a quien nosotros en esta ya tarde nos estamos dirigiendo. Y aquí él está reconociendo la grandeza de Dios. Comienza centrándose en Dios, colocando su mirada en Dios. Tenemos que dejar a veces de mirar nuestro problema. Tenemos que a veces dejar de mirar nuestro corazón y nuestras emociones revueltas. Y tenemos que colocar nuestra mirada en nuestro Dios. Colocarlo en Él. Él es el Dios soberano. Él es el Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén.
Y Él es soberano, y eso significa, mi amado hermano, que esto que ha sucedido en nuestro país, que cada problema que tú tengas, que una enfermedad que estés atravesando o cualquier adversidad que haya en tu vida, Dios la conoce. Dios la conoce, y déjame decirte algo más. Dios la permite, lo vamos a ver más adelante. Dios en su soberanía no solamente nos manda bendiciones, caminos de rosa, paisajes hermosos, sino que nos manda días nublados, nos manda caminos pedregosos, nos manda dificultades y adversidades. Porque Él está más preocupado que por nuestra felicidad. Él lo que quiere es que seamos moldeados y transformados a la imagen de Cristo. Y para moldearnos a la imagen de Cristo, los problemas son parte de su plan. Pero no solamente muestra la grandeza de Dios, versículo 24, sino que en los versículos 25, 26, cita la Escritura y luego la aplica. Es maravilloso, fíjense, ellos oran la palabra. ¿Se dio cuenta? Oran la palabra. Mi amado hermano, usted perfectamente un día puede decir, Señor, se me acabó el repertorio. No sé si le ha pasado que a veces uno va a orar y como que dice, ¿de dónde saco palabras? ¿Qué oro? Abra la Biblia, tome un salmo, léalo. Y mientras lo lee, luego lo aplica a su situación particular. Eso es lo que está haciendo la iglesia. Y fíjense, el versículo 25 y 26 están citando el Salmo 2, escrito por David 1000 años antes de lo que estamos viendo acá. Dice, boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí tenemos entonces esta realidad. ¿Por qué se amotinan las gentes, los pueblos, las naciones? Y los pueblos piensan cosas vanas. Aquí está entonces esta oración en la cual están citando las Escrituras, y los creyentes tenían motivos para desalentarse por la persecución. La oposición de los gobernantes cumplió las Escrituras, y eso es lo que está diciendo esta oración. Lo que ellos están diciendo es lo siguiente: Señor, en el Salmo 2 en el Antiguo Testamento, tú dijiste que iba a haber un momento en el cual iba a venir el Mesías. Los judíos creían que el Salmo 2 era un anuncio del Mesías. Esto no lo creían solamente los cristianos, por si acaso, esto lo creían la comunidad entera de judíos de ese tiempo. Se han encontrado del siglo I escritos de un grupo de judíos llamados los esenios, y en estos escritos ellos toman el Salmo 2 y se lo aplican al Mesías, al ungido de Dios que iba a venir. Ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías, pero sabían que el Salmo 2 sí hablaba del Mesías. Pero los discípulos que sabían que Jesús era el Mesías, tomaron este Salmo 2 y dijeron, esto que dijo David se está cumpliendo ahora en nuestra cara. Y ellos están diciendo, ¿por qué se amotinan la gente? Los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra Jehová, Yahvé, y contra su Mesías, contra su ungido, o dicho en griego, contra su Cristo, porque Cristo es lo mismo que Mesías, el ungido de Dios. Tal como Dios en el Antiguo Testamento ungía a un rey, colocaban aceite, así lo ordenaba para que lo colocaran en ese oficio, o a un profeta lo ungían con aceite para iniciar, su ministerio profético. El Señor Jesucristo fue, digámoslo así, ungido por el Padre con óleo de alegría, describe la Escritura, para cumplir la misión que el Padre le había encomendado. El Mesías, el ungido de Dios. Y lo que está diciendo Juan y Pedro y los creyentes cuando están orando es que hubo un acuerdo muy extraño entre judíos y gentiles. Judíos y gentiles no se toleraban entre sí, pero en este momento todas las divisiones se rompieron. Estaban todos unánimes, estaban todos juntos, tenían una misma visión. Increíble. Se unieron, pero no para lo bueno, se unieron para lo malo. A veces la gente dice, hay unidad, y piensan que la unidad ipso facto es algo bueno. No lo es necesariamente. Mi amado hermano, muchas veces la gente se puede unir para hacer cosas malas. Muchas veces hay una multitud y la multitud lleva a hacer algo y eso no necesariamente es bueno.
Y acá se estaban uniendo. Hubo un plan, ¿no es cierto? Sabemos que incluso espiritual, que estaba detrás. Y en este plan, ¿no es cierto?, está sucediendo algo. Y dice, y lo explica en los versículos 27 y 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra, ¿qué dice? Tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Si usted lee el Evangelio de Lucas, va a encontrar que Herodes y Poncio Pilato estaban enemistados, estaban peleados, eran líderes peleados. Se parecen a los que tenemos nosotros. ¿Y sabe por qué se unieron? Para llevar a juicio a Jesucristo. Se reconciliaron. La muerte de Jesús los llevó a la reconciliación. Estaban muy de amiguis para lo malo. Pero no solamente fue Herodes y Poncio Pilato, sino que los gentiles y el pueblo de Israel. Ellos que se veían tan apartados, tan distantes a los demás, tan superiores. Todos unidos. Pero lo que es increíble de acá es lo que dice el versículo 28. Porque hasta este versículo lo que estamos haciendo es ver una oración donde están mostrando, citando la Escritura, viendo cómo se está cumpliendo delante de ellos, pero de alguna manera están diciendo, Señor, este problema que tenemos, se unieron esto y esto otro, y acá se unieron todos para generar este mal. Pero el versículo 28 nos descoloca. De hecho, sería maravilloso con corrector tratar de borrar el versículo 28, ¿no es cierto? No lo haga, por favor. Pero dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermano, ¿cree usted que lo que pasó esta última semana Dios no lo sabía? Voy a decirlo así. Su mano y su consejo determinaron que sucediera. Uf. ¿No es cierto? ¿Cuesta entenderlo así? Si nosotros vemos este mundo solamente como causas y efectos de seres humanos y de leyes físicas y naturales, no somos cristianos, hermano. Estamos dejando a Dios fuera de la ecuación. Dios no le dio cuerda al mundo. Listo. Y después, chao, me voy a dormir la siesta. Y se fue. Dios está constantemente preocupado de su creación y viendo lo que está sucediendo en su creación, interviniendo con su mano en medio de la creación. A veces para mandarnos grandes bendiciones y a veces para mandarnos grandes problemas. La mano de Dios se manifiesta en el libro de Nehemías, donde él oró, Dios le abrió puertas para que fuese a reconstruir Jerusalén. Se abrió la mano poderosa de Dios, dice Nehemías. Y acá también está la mano poderosa de Dios, pero no para mandar una gran bendición a la iglesia, sino para mandar problemas a la iglesia. Por eso cantábamos esta alabanza y no nos pusimos de acuerdo, porque Dios es soberano también en su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Y acá entonces tenemos esto. En primer lugar, la realidad de la oposición, la oración en la oposición, y estamos viendo en esta oración que ellos están citando la Escritura y luego aplicar esto a su vida. Y en los versículos 29 y 30, y acá está el corazón de esto, no quiero tomar más tiempo, hermano, pero en los versículos 29 y 30 tenemos la petición que ellos están haciendo. ¿Qué es lo que están pidiendo estos hermanos? Luego que han descrito, luego que han citado la Escritura, luego que han visto cómo la Escritura manifiesta la realidad de lo que ellos están viviendo, ¿qué es lo que oran? Ya decíamos a modo de risa, ¿manda fuego del cielo contra los dirigentes judíos? No. Sácalos de raíz, ¿no es cierto? A veces nos dan ganas de orar así a nosotros. ¿Sabe qué? Oran por ellos, no por los demás. Y no digo que no haya que orar por los gobernantes, pero están orando por ellos. Dice esto, versículo 29, y ahora. Ese ahora que está ahí no se refiere como cuando uno dice una idea y después ahora digo una segunda idea. Ese ahora significa en este preciso momento. Eso están diciendo ellos. Señor, en este preciso momento, mira sus amenazas y concede a tus siervos que hablen con todo denuedo tu palabra.
Denuedo. ¿Ha escuchado usted alguna vez esa palabra, denuedo? Aparece de hecho en la última parte del versículo 31, dice, hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿La había visto alguna vez? Denuedo, qué cosa más rara, pastor. ¿Qué será eso de denuedo? Nunca lo había visto. En el libro de Efesios, si usted quiere después lo busca, capítulo 6, versículos 19 y 20, dice así Pablo: orando por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Eso es lo que está diciendo acá. Y no solamente eso, sino que en el versículo 13 del mismo capítulo 4 de Hechos 4:13 dice: entonces los sacerdotes, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres del vulgo, sin letras, se maravillaban. Había algo que tenían estos discípulos, que era esto de denuedo. Por eso es importante entender esto del denuedo. ¿Sabe lo que significa denuedo? Significa una libertad para hablar. Se puede entender mejor con un contraste. En ese tiempo habían personas, como lo existe el día de hoy, que adulaban. Casi siempre eran los sofistas. Los sofistas era una tergiversación, una perversión de la filosofía original griega, y ellos cuando hablaban en público, hablaban lo que la gente quería escuchar. Me suena muy parecido a lo que sucede el día de hoy. Toda similitud con la realidad es simple coincidencia. Estos grandes hombres hablaban muy lindo, eran espectaculares para hablar, pero ¿saben lo que hablaban? Hablaban lo que las personas querían escuchar. Lo que ellos querían, ellos les decían, y quedaban todos felices. Adular. ¿Y qué es el antónimo de adular? El denuedo. Hablar con libertad y franqueza verdades duras y difíciles, pero que la otra persona necesita escuchar. Ese es el denuedo. Por eso Pablo pide en Efesios que oren por él. Por eso estos hombres se maravillaban de que estas personas tan simples, sin ningún conocimiento, Pedro y Juan, de pronto estuvieran con ellos, los grandes líderes, ¿no es cierto?, hablando de esa manera. Y esto es lo que está orando la iglesia. Y mi amado hermano, eso es lo que necesitamos en tiempos de oración. Amén. ¿Sabe qué a mí me pasa? Que cuando yo tengo un problema, yo le pido: Señor, sácame del problema, por favorcito. O si un hermano, ¿no es cierto?, me llama: pastor, cualquier cosa, me salió un juanete. Señor, sácale el juanete. Hermano, lo estoy llevando al ridículo. Lo que quiero que se dé cuenta es de esto. A veces le pedimos a Dios que nos saque del problema, cuando lo que Dios quiere es cambiarnos en medio del problema. A veces Dios no va a sacarte el problema. Señor, mira sus amenazas y declaramos maldición sobre sus vidas. No. Concede a tu siervo que con todo de nuevo habla en tu palabra. Mi amado hermano, los problemas de esta última semana son una excelente ocasión para que Dios te dé de nuevo y puedas hablarles a otros acerca de quién es Jesucristo. De que esto no se va a arreglar definitivamente en esta era, sino en la era por venir, cuando Él reine. Versículo 30. Me gustaría tener más detalle, pero ya se nos fue el tiempo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hay algo que pidió la iglesia, de que ellos eran responsables, de nuevo, y hay algo, Señor, pero esta otra parte, esa te toca a ti, porque ahí nosotros no lo podemos hacer. Tú extiende tu mano y haz tu obra. Puedes hacer grandes milagros, sanidades, prodigios, y en este tiempo podríamos decir: Señor, tú puedes tocar esos corazones duros. Ese que uno ve, dice, no tiene por dónde convertirse, ¿no es cierto? Recuerdo unos hermanos que una vez decían que hay algunas personas que son más duros que una pata, ¿no es cierto?, cruda. Pero Dios puede tocar al corazón más duro, y ahí está Pablo. Y ahí estás tú. Muchos de los que están acá jamás pensaron estar el día de hoy diciendo amén. ¿No es cierto? Jamás pensamos. Pero Dios nos cambió. Versículo 31. Y con esto ya estamos terminando.
cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregado tembló. Oh, quiera Dios que los cimientos de este edificio tiemblen cuando el pueblo de Dios ora. O quiera Dios que la oración de sus hijos permita que tiemblen los corazones de los hombres que piensan que ellos son los que van a poder tener la solución de esto. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué y para qué fueron llenos del Espíritu Santo? Para hablar con denuedo la palabra de Dios. La realidad de la oposición, la mano de Dios la decreta. Pero esa misma mano de Dios que decreta oposición se manifiesta en nuestra vida con denuedo para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Al lado de este lugar donde encontraron este grafiti que decía Alexámenos adora a su Dios, en la pieza contigua encontraron otro con una frase breve que decía lo siguiente: Alexámenos fiel. Es de otra escritura, es otra letra, por lo que los estudiosos han señalado que lo más probable es que lo escribió otra persona. Alguien vio este grafiti burlándose de Alexámenos y burlándose del cristianismo, y alguien fue y escribió al otro lado, ¿sabes qué? Pero Alexámenos fue fiel. Mi amado hermano, quizás no va a estar escrito en una muralla, pero qué maravilloso sería que delante de la presencia de Dios pudiese estar ahí tu nombre y mi nombre. Este es mi hijo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Padre, gracias te damos a esta hora. Te alabamos, Señor, a esta hora. Y queremos pedirte, Señor, en tu gracia, en tu misericordia. Tú, Dios soberano, que hiciste los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ellos existe, Señor. Señor, a veces no queremos oposición, pero es necesaria a veces la oposición. A veces estamos tan cómodos como iglesia, como cristianos. Los valores de este mundo, las prioridades de este mundo, los intereses de este mundo son los que a nosotros nos moldean. Y Señor, nos sacan y nos damos cuenta que nuestra patria está en los cielos, que nuestro nombre está escrito en los cielos, que somos ciudadanos del cielo. Y que, Señor, ahí tenemos que tener nuestra mirada. ¿Qué pasaría si viniera una turba y destruye tu casa, hermano? Tienes una casa hecha en los cielos, que no está hecha por hombre. ¿Qué pasaría si viene alguien y en medio de un conflicto te da un disparo y mueres? La palabra de Dios dice que debemos temer no tanto a aquellos que pueden destruir nuestro cuerpo, sino nuestra alma, Padre. Oh, Señor, permite que en estos momentos de dificultad de nuestro país, tu iglesia tenga de nuevo. Tu iglesia, Señor, pueda ir y proclamar el Evangelio de Jesucristo, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Gracias te damos, Señor, a esta hora. Gracias te damos, mi Dios, y pedimos tu bendición a esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.